Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama La 4T explicada a los niños. La otra tarde me topé con Agustín Hernández y su hija Sofía, de 10 años, en una de las avenidas que a diario tomo para pasear. Él se dedica al comercio y la niña estudia el quinto de primaria. Después de comentarme algunas de estas videocolumnas que hago para Sin embargo, me dio una tarea. ¿Podría explicarle a los niños de la edad de Sofía qué es lo que estamos viviendo? Como una 4T para niños, me propuso. Y este es el tema de esta videocolumna, que espero cumpla con el propósito de hacerle inteligible a la niña Sofía lo que de otra forma serían puros disparates de Xóchitl Gálvez, mentiras bochornosas de Lore de Mola y una serie interminable de mañaneras. Y aquí voy. Lo primero que tienes que saber, Sofía, es qué pasó en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador obtuvo 30 millones de votos, es decir, el 53% de la votación. De la elección de 2012, en que ganó Peña Nieto del PRI, al triunfo de López Obrador, hubo un aumento de 11 millones que votaron por primera vez. Esos 11 millones que no habían participado antes decidieron usar su voto para cambiar el régimen. López Obrador mismo, entre 2012 y 2018, duplicó sus votos. Es decir, los ciudadanos que quisieron que fuera el presidente aumentaron de 15 a 30 millones. De eso hablamos cuando decimos que empezó ahí una revolución pacífica, hecha de votos y no por la fuerza. Este punto es crucial porque el obradorismo no es solo una persona, sino millones que ven en el dirigente, Andrés Manuel, la representación de sus demandas, emociones y esperanzas. Habrás escuchado a los opinadores de la televisión y del radio decir que los que apoyamos a la 4T somos unos ilusos, que no pensamos, que no sabemos, que nos engañan, que votamos solo con el corazón o el estómago. Bien, pues de eso se trata justo la irrupción de los que siempre habían sido excluidos de los asuntos públicos. Entran con la sabiduría política que les da su propia experiencia, que tanto el PRI como el PAN saquearon al país, lo entregaron a las empresas extranjeras o a sus amigos y destruyeron lo que era de todos: el petróleo, la comida, la luz, la seguridad pública, la salud en las clínicas y hospitales y una larga lista. Son millones que llegaron a una conclusión: nada de ese régimen y su ideología, el llamado neoliberalismo, les benefició en 30 años, ni les beneficiaría nunca. Todo lo contrario, los salarios se encogieron, los empleos desaparecieron y la pobreza aumentó. Muchos emigraron a Estados Unidos. Te pongo un ejemplo, Sofía. En ese modelo del neoliberalismo, los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto le concesionaron el 11% del territorio nacional a tan solo 14 compañías mineras. Esto quiere decir que muchos pueblos, sin siquiera saberlo, están parados sobre el subsuelo que le pertenecía por 30 o 50 años a un particular que puede excavar ahí en busca de minerales. Otro ejemplo es lo que hizo el presidente Carlos Salinas de Gortari hace 30 años, cuando obligó a los campesinos a vender o a rentar sus tierras comunales. Las tierras eran de todos y por eso había luchado Emiliano Zapata y las había repartido Lázaro Cárdenas. Pero Salinas los obligó a alquilarle sus tierras a los ganaderos, al desaparecer a la CONASUPO y al Banrural, es decir, a quien les compraba el maíz, el frijol, el trigo y también a quien les prestaba el dinero. Por eso muchos se fueron.
Pero ¿cómo le hizo López Obrador para tener más de la mitad de los votos totales, duplicando a los suyos en tan solo 6 años? La respuesta es que visitó 3 veces cada uno de los 2.469 municipios del país en sus 3 campañas para la presidencia. La del 2006, donde le hicieron fraude, la del 2012, donde Peña Nieto ganó con dinero, y la del 2018, que finalmente le reconocieron el triunfo porque eran 30 millones de votos. En cada una de ellas, sin importar si había 5 o 10 personas, escuchó a la gente. Y con las demandas que tenían, fue concentrando en un solo tronco lo que la gente quería: acabar con la corrupción. Así, si la gente le decía que había privatizado, por ejemplo, el agua y que ahora la tenían que pagar muy cara, les explicaba que el encargado de la Conagua, con Fox, por ejemplo, fue un exdirector de Coca-Cola y de Leche Lala, Jaime Jaques, y que le había dado el agua de las personas a esas dos empresas. También les explicaba que las empresas más ricas de México no pagaban impuestos, como todos los demás. Los gobiernos, tan solo de Calderón y Peña Nieto, es decir, el último del PAN y el último del PRI, les habían perdonado el pago de impuestos por 366 mil millones de pesos, con lo que, por ejemplo, se podrían construir 26,000 hospitales. Eso es corrupción porque además ese perdón al cobro de impuestos se daba a cambio de que esas empresas financiaran las campañas electorales del PRI y del PAN. Así que Andrés Manuel escucha a la gente y está a él, y se va hilando lo que se llama el obradorismo. Pero en 2018, Sofía, sucede otra cosa importante, además de la irrupción de millones que ejercen su derecho a votar, y es el fin del sistema de partidos en México, uno que se había construido en 35 años. A eso le llamaban los catedráticos muy sabios la transición democrática, que no fue más que el relevo entre el PRI y el PAN con un mismo modelo neoliberal de saqueo y corrupción. Había elecciones, pero daba un poco lo mismo quién ganaba entre el PRI y el PAN. Los partidos reciben miles de millones de pesos para mantener a sus empleados, incluso cuando no hay elecciones. Miles de millones cuesta también el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la propaganda electoral que transmiten en la radio y la televisión. Entre el PRI y el PAN también se repartieron, además del dinero, los organismos autónomos, como el propio INE, o el de la transparencia, el de la competencia, o el de las telecomunicaciones. Para ello, los partidos proponían a sus catedráticos preferidos, que entraban gracias a ellos y les servían en reciprocidad. Este sistema fue el que se cayó en 2018 y no logra recomponerse porque para arreglar algo, Sofía, lo primero que tiene que hacerse es reconocer que está descompuesto. Y el PRI y el PAN no lo han hecho. En cambio, el lugar que debieron ocupar se lo apropió un junior de la élite, Claudio X González, que es el heredero de quien fabrica el papel de baño y los pañuelos desechables. En lugar de reconstituir al PRI y al PAN, les propuso que se unieran en un solo frente contra López Obrador. Así, solo están en contra y tienen que inventar historias falsas, noticias falsas, todas las semanas para tratar de convencernos de que con ellos todo estaba mejor. Otra opción es convencernos de que al menos Morena y su gobierno son tan malos como los gobiernos del PRI y del PAN. Pero no lo consiguen porque muchos todavía nos acordamos de la crisis del FOAPROA que provocaron Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo en los años 90 del siglo pasado y que dejó a millones de personas sin propiedades. Ese episodio, Sofía, conocido como la crisis del efecto tequila, hizo que las personas que habían adquirido un préstamo de los bancos tuvieran que pagarlo hasta 4 veces su valor. Y al mismo tiempo, los bancos se autoprestaron, desviaron dinero para las empresas de sus compadres y terminaron rescatadas con nuestro dinero por el gobierno de Zedillo.
A lo mejor no lo sabes, Sofía, pero tú debes 102,000 pesos de ese desfalco que sucedió antes de que nacieras y que se llama el Fobaproa. No hemos tampoco olvidado la presidencia frívola de Vicente Fox, que hizo ricos a quienes habían contribuido a su campaña electoral y también, de paso, a sus hijastros. No nos hemos recuperado de la matanza que fue la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico que dirigió un señor que trabajaba para ellos, para los narcos, Genaro García Luna, nada más ni nada menos que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. No consiguen que nos creamos las mentiras de la oposición porque estamos viviendo una experiencia individual, familiar y colectiva que todos los días nos muestra que la economía se recupera, que no nos hemos endeudado, que los salarios han aumentado, que hay trabajo. ¿Cómo hablar de la destrucción de México cuando ni siquiera ellos podrían decirnos 3 cosas que se han destruido? El gobierno de López Obrador, que terminará en un año, ha construido muchas cosas que son mejores que las del PRI y del PAN. Tiene 2 pilares: la contención de la pobreza y la construcción de obras. Habrás oído, Sofía, que hay programas sociales que le dan dinero a los más desprotegidos por esos 35 años de neoliberalismo, como los campesinos que tuvieron que dejar sus tierras, o como los que debían dinero y perdieron todo en el Fobaproa. Ellos tienen derecho a recibir una compensación por las injusticias que se han cometido con ellos. No valen menos por ser pobres o viejitos o discapacitados o estudiantes, ni dejan de ser mexicanos por eso, y deberíamos todos de preguntarnos por nuestra responsabilidad como país para con ellos. Así que tienen derecho a que se les compense, y López Obrador encontró una manera de que reciban sus apoyos sin intermediarios que luego se los robaban, y puedan cada mes o dos disponer de esos recursos que son la contribución de todos nosotros para tratar de aliviarles un poco en su situación, porque ellos contribuyen a la nuestra por medio de la desigualdad. Habrás escuchado que la oposición en la radio y la televisión dicen que ese dinero no es un derecho, que los hace ser flojos y ya no hacer nada. Pues te digo una cosa, Sofía. En 5 años hay 9 millones que han salido de la pobreza. La desigualdad entre los más ricos y los más pobres bajó de 21 veces a 15 veces. Y los que reciben apoyos directos son los que más horas trabajan al día. Están las becas a los estudiantes como tú. Quizás tú la recibas o no, pero no importa. La idea es que la reciban todos los niños y adolescentes que van a la escuela. Todos, no solo los que sacan 10, porque sacar un 10 no es un talento personal, sino que depende de si vives cerca de tu escuela o a 2 horas en camión y metro, si tienes libros en tu casa o no, si tienes un lugar para hacer las tareas o las debes de hacer en un mercado. Por eso tiene que ser para todos, porque el Estado mexicano no tiene como función reconocer el talento, ni que fuera el Oscar, sino en tratar de limar las injusticias. En las obras realizadas habrás escuchado sobre el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el de Tulum, el Tren Maya, el corredor transísmico que va de Oaxaca a Veracruz, del proyecto de energía solar en Sonora y los canales de riego en el Pacífico o la dotación de agua para Monterrey. Todo eso crea empleos de quienes lo construyen, 200,000 solo en el transísmico, pero no es ese el propósito, sino desarrollar regiones enteras del país olvidadas porque se consideraban que no eran un buen negocio para los privados. Por ejemplo, Sofía, en el norte, un 23% de los que nacieron pobres morirán pobres, mientras que en el sur ese porcentaje es del 67%. Se necesita que el Estado actúe para temperar esta situación y es por eso que se han hecho obras en el sur por primera vez en 30 años. Pero si has escuchado a Xóchitl Gálvez decir que los mexicanos del sur-sureste son más flojos que los del norte, eso se debe a que no han tenido oportunidades, no a que sean flojos o a su cultura laboral. De todos modos, que una niña pueda vender gelatinas y terminar con contratos con el gobierno por 1,400 millones de pesos sin que haya sido corrupta,
No es posible, ni en el norte ni en el sur. Solo el 2% en el sur y el 7% en el norte podrán subir en la escala social en una generación. Es un país injusto por clase social, etnia, género, color de piel, aspecto, zona geográfica en la que te tocó nacer, y es responsabilidad del Estado mexicano aligerar esa desigualdad. Y así llegamos a la parte que más me gusta de lo que ha sucedido en tan solo 5 años de gobierno de la 4T, y es lo que llamo el arraigo republicano, que no es más que el renovado orgullo por pertenecer a México en este momento de su historia tras la larga noche del neoliberalismo. No es un asunto de vivir aquí, porque quienes han sido los más entusiastas obradoristas viven y trabajan ahora en Estados Unidos y mandan sus ahorros a sus familias. México es un país en el que los más ricos sacan sus ahorros de aquí para no pagar impuestos y los más pobres los regresan en forma de remesas desde Estados Unidos para ayudar a sus familias. Los migrantes se sienten representados por López Obrador en parte porque están fuera del país por culpa del desastre del PRI y del PAN, de su corrupción y su nulo interés en la nación, que no es donde acaban las fronteras, sino donde hay mexicanos. A lo mejor no me lo entiendes, tú que habrás nacido por ahí del 2013, pero no había existido el orgullo por el país en por lo menos 60 años. No el nacionalismo que rechaza todo lo que no es de aquí, que inventó el PRI, o el entreguismo de querer ser como los españoles, que inventó el PAN, sino el sentirse parte de una patria que te incluye, que no te dice todos los días naco, prieto, vieja, joto, huevón, macuspano, indio patarrajada, inculto, iluso, sino que te incluye y eres el motor del cambio desde un pasado terrible a un presente todavía con esperanza. Es pertenecer no a un país, sino a una república, es decir, a la democracia de la mayoría, antes excluida y cotidianamente ninguneada. Eso es lo que ha sucedido en resumen en 5 años, Sofía. Espero no haber sido muy confuso en mis explicaciones, y es que no hay nada sencillo en esta historia, y es por eso que nos resulta tan apasionante. Muchas gracias por escucharme.